Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha, 8 de la mañana con 10 minutos. Ya me acompaña en nuestros estudios el candidato a la presidencia de la República, Javier Hervas. ¿Cómo está, Javier? Buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí en Punto Noticias en su primera emisión. ¿Qué opinión le merece ya la realización de este debate, los resultados, qué sensación le dejó, le gustó, no le gustó, se siente satisfecho con este ejercicio que se vuelve obligatorio con miras a las elecciones anticipadas? Hay un poco de sinsabor en la ciudadanía, en el electorado, en el sentido de que este debate no contribuyó para conocer las propuestas, para conocer sobre todo los cómo los candidatos van a poder implementar lo que ofrecen. ¿A usted qué sensación le dejó este debate? Licenia, muy buenos días a toda la audiencia, Alexis también en donde se encuentre, y una sensación de vacío, porque el formato no permitió desarrollar la posibilidad de profundizar temas y tampoco de ni siquiera plantearlos. Lamentablemente, inclusive te doy un ejemplo, el candidato Noboa mencionó unos datos que lo que uno hubiera querido es debatirlos porque no eran precisos. Él mencionó que el costo de extracción del ITT es $58 por barril cuando en realidad es $17,75. Él mencionó que el castigo es $8 cuando en realidad el castigo de ese crudo pesado es de $15. Entonces esos datos, lamentablemente, al no debatirlos, al no tener la posibilidad de réplica, porque eso era solo por sorteo, es una pérdida para todos los ecuatorianos porque nos quedamos con información que no es precisa. ¿Usted se refiere, Javier, al ofrecimiento del candidato Topic de reducir la desnutrición infantil en el primer año a la mitad? Bueno, eso me refería a Noboa, y en el otro que tú mencionas, te digo, a mí me llega al alma, porque es una cosa que a mí me avergüenza y es algo que sin duda debería dolernos a todos los ecuatorianos, que siendo un país productivo, rico, el Ecuador es un país rico, que tengamos prácticamente 30% de nuestros infantes sufriendo de desnutrición crónica y que se pretenda decir que eso se combate con la fuerza, con las armas, eso te llega, por lo menos a mí sí me llegó. De tal manera que, claro, al no permitir profundizar los temas, queda en el aire y de repente alguien puede sacar conclusiones equivocadas por información equivocada. Ahora, la forma, el formato, los ejes temáticos, las preguntas y la conducción del debate fueron amigables, les permitieron a los candidatos exponer sus propuestas, rebatir las propuestas de los contrincantes, porque ahí hasta se produjo una confusión con los mismos moderadores y entre los candidatos. Obviamente, si los que están conduciendo el espacio se confunden, no me quiero imaginar los candidatos que además pasan por ese momento de tensión. Bueno, los ejes temáticos yo pienso que sí estaban bien. Lamentablemente un eje que tiene que ser fundamental, la agricultura, y no se tocó en ningún momento dado a la agricultura. Eso tenía que haberse tocado, debía haberse dado mucho más énfasis a la corriente del niño, porque eso nos va a impactar de una manera muy severa en el Ecuador. Se espera que sea mucho más fuerte en noviembre y diciembre, pero ya lo estamos viviendo los ecuatorianos. De tal manera que estos temas que son relevantes por el país y por las circunstancias, debía haber tenido también mucha más relevancia en el debate. Lo que tú mencionas, quienes moderaban también se confunden, entonces eso hace que la audiencia no pueda tener el sabor de decir, bueno, vi propuestas claras. Y algo que también quisiera mencionarte, Licenia, que también como ecuatorianos deberíamos cuestionarnos, ¿cómo es posible que de tantos debates que se propusieron, yo fui invitado a muchos debates, desde medios de comunicación como Ecuavisa, universidades como la Central, la Internacional del Ecuador, la San Francisco, periodistas, algunos que organizaban debates, de todos, después de un tiempo que nosotros aceptamos, nos decían, ¿sabe qué? Fue cancelado porque los otros candidatos no aceptan. Perdemos todos los ecuatorianos cuando tú te quedas con las ideas para ti mismo y cuando este debate obligatorio es el único que van todos, pero que en el formato no permite desarrollar las ideas. Hay ciudadanos que consideran que el debate presidencial, que ahora es obligatorio, debería realizarse ya en la segunda vuelta. ¿Usted qué opina? Bueno, es que deberían haber muchísimos debates, por supuesto, pero no solamente obligatorios, sino que cualquier debate que convoque la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación. Es que esto hay que darle énfasis a los medios de comunicación, a ustedes, todos los ecuatorianos tenemos que estar agradecidos de cómo nos han ayudado a que muchas cosas que lamentablemente en la opacidad de la gestión de lo público no salían a la luz hasta que los medios de comunicación no lo ponen en la palestra pública. Entonces hay que darle mucha más relevancia a los medios de comunicación y son los medios los que deberían justamente organizar los debates. Ahora, candidato Hervas, ¿usted se siente ganador del debate? Porque cada candidato dice que ha ganado el debate, ¿no? Ahí hay una discusión, cada uno dice que fue el más lúcido, fue el que mejor propuesta presentó, fue el que mejor contradijo al otro.
¿Quién ganó? ¿Ganó alguno de los candidatos? ¿Ganó el elector después de este debate? ¿Qué conclusión tiene usted? Licenia, esto no se trata de un candidato, no se trata de Javier Herbas, esto se trata del país. Yo pienso que los ecuatorianos todos perdimos cuando no hay suficientes debates, que los ecuatorianos todos perdemos cuando el formato no permite que cada candidato pueda hablar, que cada candidato diga lo que quiera, al final del día denle la posibilidad de hablar, aunque diga algo que no le guste a la moderadora o al formato. Quien juzgue que sea la ciudadanía, no un moderador. Uh-huh. Ya en otro tema, ¿cómo avanza la campaña electoral que se está desarrollando precisamente en un ambiente de violencia política impensable antes en el país? Adicional al asesinato del candidato Villavicencio, ayer asesinaron a un dirigente de la Revolución Ciudadana en Esmeraldas, las muertes no han parado. Estamos hablando de dirigentes políticos porque se vuelven mediáticos, pero cada día mueren los ciudadanos, y en ese contexto de inseguridad, con crisis carcelaria, con reos que están presionando al gobierno, con un gobierno que al parecer cede a las presiones y no controla la seguridad, se va a llevar a cabo esta elección anticipada el próximo domingo. ¿Cómo mira usted la situación de crisis en la que se va a realizar la elección? ¿Usted ha tomado los recaudos del caso? Bueno, primero, no hay las palabras precisas para poder definir la indignación, la frustración y la preocupación de esta gravísima situación de inseguridad que nos afecta a todos los ecuatorianos, porque tú mencionaste algunos nombres porque evidentemente en su función pública eran conocidos, pero hay más de 4.000 mujeres y hombres ecuatorianos en lo que va del año que han sido asesinados. Entonces, la situación que estamos viviendo en el Ecuador es realmente dramática y muy preocupante. ¿Y qué es lo que eso busca? Lo que busca es acallar las voces de quienes buscamos impedir que las organizaciones narcocriminales sigan creciendo. ¿Y cómo crecen? Gracias a la compra de conciencias corruptas que los van engrandeciendo y a la ausencia de liderazgo de haber limpiado la casa desde dentro y que deje de cortar ramas para comenzar a sacar raíces. Esas dos circunstancias las que están haciendo que el crimen organizado cada vez tome más relevancia. Matan el día de ayer a un dirigente político de Esmeraldas, mataron a un candidato a la presidencia, mataron a un alcalde y mataron a más de 4.000 mujeres y hombres ecuatorianas. Esto no merecemos los ecuatorianos. Y te digo, en el caso, por ejemplo, de los asesinatos, algún día, Dios mediante, podremos saber quién fue el culpable de la muerte, por ejemplo, de Fernando Villavicencio, que más allá de una contienda electoral, ser un oponente electoral, era un aliado en cuanto a un interés mutuo que tenemos todos los ecuatorianos de combatir la corrupción y la impunidad. Pero, como te decía, ojalá que algún día, Dios mediante, conozcamos al culpable, pero ya conocemos al responsable. ¿Quién convocó a este proceso de elecciones? Firmando un decreto de muerte cruzada sin brindar las garantías. El candidato presidencial más custodiado, justamente Fernando, fue asesinado. ¿Qué garantías tiene el pueblo ecuatoriano cuando no tienes el liderazgo de poder cuidar de la ciudadanía y de un proceso electoral? En una eventual presidencia de Javier Herbas, ¿cómo va a enfrentar este caso? Por ejemplo, no me refiero específicamente al caso del candidato Villavicencio asesinado, sino al tema de la inseguridad. Usted ha mencionado que es un país que es prácticamente invivible, más de 4.000 personas han sido asesinadas en lo que va del 2023 y estamos apenas en agosto. El exministro del Interior decía que hace falta inmediatamente una depuración en la Policía Nacional porque lamentablemente es una institución que ha sido filtrada por las mafias y no solo la Policía Nacional, también ciertos estamentos de Fuerzas Armadas. ¿Qué va a hacer Javier Herbas en caso de llegar a la presidencia de la República para enfrentar esta situación en apenas un año y medio? Es evidente que la fuerza pública ha sido penetrada justamente por estas organizaciones narcocriminales que han comprado conciencias corruptas, eso es evidente. Pero también aquí quisiera mencionar, y con mucha determinación, estimada Licenia, es que la gran mayoría de personas en todas las instituciones del Ecuador no están cooptadas. No nos dejemos llevar por esa narrativa de que todo esté podrido en el Ecuador, porque no lo está, no todavía. Por eso es tan relevante estas elecciones, para que evitemos que en este deterioro de ausencia de liderazgo, porque mira, realmente no importa quién llegue, lo que importa es que lo haga con determinación y liderazgo. Y cuando digo liderazgo también quisiera adicionar otra palabra, que es humildad, porque para que el Ecuador cambie para bien, no puede haber un presidente que pretenda tener la soberbia de creer que lo sabe todo. Y hay excelentes mujeres y hombres profesionales en los diferentes aspectos que se puede hacer un excelente gobierno. Lo que no podemos es resignarnos a que porque hay, sin duda, infiltración, el crimen de Fernando Villavicencio
Eso evidentemente no hubiera sido posible si no hubiera habido una infiltración, eso es obvio. Ojalá, como te digo, que algún día conozcamos quién fue el culpable, pero hay responsables. Y ahí el propio exministro del Interior y ahora candidato a la Asamblea Nacional, señor Carrillo, él incluso ha reconocido, siendo un ex policía retirado, ex comandante de la policía incluso, él ha reconocido que allí hay fallas en la seguridad, en el equipo de seguridad, en los protocolos de seguridad. El ministro del Interior actual, Zapata, y el comandante general de la policía han dicho que son 3 cercos de seguridad que se le brindaron a este candidato y sin embargo, pese a todo eso, ahí está el resultado. Es que ese día no fueron 3 cercos, ese es el punto. Es evidente que para cometer ese crimen hubo infiltración, eso es obvio, ya que la justicia nos permita conocer. Y justamente en lo que tú preguntabas de cómo sería un gobierno que respete la institucionalidad. Por ejemplo, apoyar a la fiscalía, pero eso implica un ejecutivo que esté compartiendo objetivos de país, de nación, y no políticos. Eso implica un consejo de la judicatura que tenga la transparencia de pensar en país. ¿Y quién tiene un representante ahí? El Ejecutivo. Entonces, esto implica que el país, en todo lo público, de manera coordinada, podemos enfrentar en unidad estos problemas, pero compartiendo visión, una visión de país. Varios candidatos han hecho llamados a la unidad nacional y a pensar primero en el país con miras a las elecciones del 20 de agosto. Javier Herbas, ¿qué piensa al respecto? ¿Usted está dispuesto a dar ese paso, a pensar en una candidatura de unidad? Bueno, es que de hecho yo estuve en esa reunión, ese llamado, porque este era un mensaje, esto no era buscar una candidatura de unidad, esto era un mensaje de unidad a la nación, al país, que más allá, como lo dije hace un momento, no importa quién llegue, pero que lo haga con determinación y liderazgo, y que cuente con el apoyo de los demás, que sí pensamos en país, que sí somos la gran mayoría, que tenemos amor de patria, que tenemos equipo y que tenemos sentido de urgencia, que es lo que las 3 cosas fundamentales que en este momento priman dentro de muchas otras cosas, pero que es lo esencial, lo más básico que debemos tener para poder dar rumbo positivo a nuestro país en un gobierno muy corto y de transición, que es el que elegimos este próximo 20 de agosto. Una de las personas que ha hecho un llamado a la unidad nacional es el expresidente Rafael Correa. Le ha dicho ayer que pide a las organizaciones políticas que respalden la candidatura de Luisa González, porque consideran que con la experiencia en el sector público, con los resultados que ellos mostraron durante su gestión, son los más capacitados con experiencia para actuar de inmediato y enfrentar el tema de la seguridad, por ejemplo. En ese sentido, ¿qué opinión le merece ese llamado a la unidad? ¿Usted estaría dispuesto a hacerlo? Es un llamado muy pertinente, lamentablemente falta coherencia, porque también ayer circulaba en las redes sociales un video en la cual ponen a una familia que es atacada y ponen los rostros y de 4 candidatos. En uno de esos estoy yo. Entonces la coherencia es necesaria. También en el debate, la candidata que tú mencionas decía que el candidato que yo apoyé. Mira, yo confié, yo no apoyé en el actual presidente. Apoyó, pues Javier, usted tampoco dijo estoy en contra. No, pues que no se trata, aquí no, la polarización es la que nos está dañando como país. No se trata de estar o a favor o en contra. Hay todo un mundo en el intermedio entre esas 2 posiciones. Yo lo que hice fue confié porque en función de que había 2 opciones y en democracia los ciudadanos nos podemos equivocar. ¿Y siente que traicionaron su confianza entonces? Bueno, no sé, eso que lo responda él a la ciudadanía. Yo lo que hice fue confié en una persona que ha sido una clara decepción y frustración para todos los ecuatorianos. ¿No siente que traicionó entonces su confianza? Eso responda él. Y yo, como te digo, pero usted dice que usted confió en esa candidatura y dejó la gran a sus militantes de que opten por esa opción. Y aquí están los resultados. Y con esos resultados a la mano, ¿usted no siente que traicionó su confianza? Dice, como la gran mayoría de ecuatorianos. Entonces se traicionó a sí mismo, porque ni siquiera las ofertas de campaña, acuérdate que siendo candidato hizo un documento público que notarizó que no iba a subir impuestos. Y no solamente que lo subió, sino que tuvo el acompañamiento y lo hizo gracias a un bloque, el más grande, en la Asamblea Nacional, que impidió el archivo de esa ley. Entonces, con transparencia, digámosle, todos los hechos a los ecuatorianos, justamente para que las narrativas no se vayan construyendo, sino que las verdades vayan primando. Ahora, usted durante el debate dice que no se topó el tema de la agricultura. Usted en el debate hizo algunas propuestas en ese sentido que no han sido amplificadas debidamente. ¿Qué plan tiene usted para el tema agricultura, que es uno de los que más conoce? Regresar la mirada al campo, porque es lo que nos hace únicos a los ecuatorianos, es la ventaja comparativa que tiene nuestro país. Por
una cantidad de factores. Primero, las horas luz que tenemos en el Ecuador, 12, 365 días del año. Ningún otro país tiene esto que no esté en la línea ecuatorial, pero además tenemos tierras fértiles, además tenemos agua suficiente. Hay que hacer canales de riego, pero como país, como agua tenemos mucho talento en nuestras mujeres y nuestros hombres para hacer agricultura. ¿Qué es lo que hace falta? Y aquí te puedo decir 4 cosas que se pueden hacer de alto impacto y en corto plazo. Primero, política de semillas. Segundo, acceso al crédito con la banca pública. Tercero, mercados internos y externos. Y cuarto, recuperar los colegios agropecuarios. Esto que te planteo, se lo puede hacer en menos de 3 meses. Decisión y determinación para hacer lo que el país necesita. Ahora, en el caso de que Javier Hervas no logre llegar a la segunda vuelta, ¿usted qué candidatura apoyaría? Porque de acuerdo, si nos regimos a las encuestas, no sabemos cómo está el tema ahora a raíz del asesinato del señor Villavicencio, obviamente ha cambiado el panorama, pero existe la posibilidad de que en una segunda vuelta figuren la candidata Luisa González o el candidato Otto Sonne-Hornes o la candidata González con el candidato Jan Topic. Eso es lo que dicen los expertos. No lo sabemos, todo va a ser, se va a conocer el propio domingo, pero en esos escenarios, Javier, ¿usted a quién respaldaría? Bueno, en primer lugar, si hablamos de encuestas, están repitiendo los mismos actores lo que se vivió en la campaña que yo participé del 2021, que es el voto válido. Y mira quién resultó ser el candidato chimbador en cómo nos tiene el país. Entonces, las encuestas lamentablemente en nuestro país tienen los sesgos del poder económico que las contrata, digámoslo con franqueza. Y en segundo lugar, yo no me resigno que mi país siga en deterioro, porque esta política de extremismos nos está dañando. Yo no vengo ni con odio, ni con venganza, ni con revancha. Y también te puedo decir, yo no tengo una campaña millonaria, yo no negocio mi país, porque una campaña millonaria es una hipoteca también millonaria para el Estado. Pero ¿quién va a respaldar en caso de que eso ocurra? Te repito, yo no me resigno, por eso estoy aquí. Yo no me resigno a no pasar a la segunda vuelta. Para eso estamos trabajando, no es una opción para mí esa. No es una opción, pero si ocurre. Por eso trabajo para que eso no ocurra y por eso estoy aquí. Pero no va, si es que ese escenario se da, Javier, usted no va a tomar la misma decisión de la elección anterior, dejar en libertad así y confiar nuevamente, no va a tomar partido. Bueno, si hablamos de lo que pasó la vez anterior, y es un gran aprendizaje que tenemos todos los ecuatorianos, por eso que no nos resignemos a seguir con esa idea del voto válido. ¿En qué va a consistir el resto de lo que tiene de campaña electoral? Ya faltan pocos días, hasta el jueves se puede hacer campaña. ¿En qué va a consistir con este tipo de limitaciones que ahora tienen los candidatos por el tema de la seguridad? ¿Cómo va a seguir realizando su campaña electoral? Bueno, nosotros no paramos, seguimos siempre colocando mensajes a través de las redes sociales, seguimos reuniéndonos con dirigentes, seguimos trabajando, nos estamos jugando el país en estas elecciones, Lisette. Eso es lo que significan estas elecciones para el Ecuador. Porque a veces parecería que porque es un gobierno corto no tiene tanta relevancia, tiene extremadamente muchísima relevancia. Estoy convencido que el próximo gobierno es el más difícil en toda nuestra historia republicana y por eso me candidatizo, porque si no lo hacemos ahora va a ser extremadamente mucho más difícil y muchísimo más doloroso seguir como estamos y pretender cambiarlo después. ¿Qué errores no debería cometer el nuevo gobierno, quien quiera que gane la elección el próximo domingo? Con la experiencia que tenemos ahora, con la situación que vivimos ahora, ¿qué errores debería evitar cometer el nuevo gobernante o la nueva gobernante? ¿Qué es lo que debería tener el próximo gobernante para que nos toque positivamente las vidas de los ecuatorianos? Amor de patria, fundamental. Sentido de urgencia. El país no soporta discursos y análisis y mucho menos echarle la culpa a otros. Es el trabajo, el presente lo que se necesita y evidentemente equipo, que eso es lo que sí hay en el Ecuador. Hay mujeres y hombres extremadamente capaces. Es lo que necesita el país, más que hablar de errores, que es lo que sí se debe de hacer, porque ya de errores tenemos demasiados. Y por eso mismo se aprende de las experiencias. ¿Por dónde debería comenzar el nuevo gobierno? Bueno, respetar la democracia, la independencia de los poderes. Esto es algo fundamental. Ya este gobierno hemos vivido como su falta de respeto al poder legislativo hizo que se convierta en verdugo de sí mismo. Esto es lo que terminó pasando. Pero eso no pasó solo. Eso no pasó por los deméritos de la Asamblea. Eso pasó por las acciones erráticas y negativas y en contra de un país que hizo este gobierno. ¿De dónde va a ser el cierre de campaña de Javier Hervas? ¿Cómo va a ser ese cierre de campaña? Por todo este tema de inseguridad no queremos exponer a nadie, pero lo estamos analizando con el equipo. Probablemente no hay un cierre de campaña en términos de hacerlo presencial. Tradicional como antes se conocía. Tradicional, correctamente.
Y bueno, eso es el análisis que estamos haciendo en este momento. Te reitero, nosotros también somos una campaña muy austera si comparamos con muchas otras, entonces tampoco no tenemos los recursos para hacer esos mega eventos que ya los han hecho muchas campañas, pero que nosotros no hemos hecho, no hemos participado. Muchos se definen como ambientalistas. Si tú recorres el país, yo lo he hecho, es impresionante la cantidad de vallas y material pegado en postes. Hay una contaminación visual terrible justamente por mucho material plástico impreso que se ha colocado en todo el país. ¿Y ese cierre que todavía ustedes lo están analizando, va a ser en Quito, va a ser en Guayaquil? ¿Dónde va a ser ese cierre? Bueno, nos gustaría que sea en las diferentes ciudades. Vamos a ver cómo logramos justamente cumplir con todo lo que quisiéramos dentro de las grandes limitaciones que también tenemos. ¿Usted como candidato a la presidencia de la República ha recibido algún tipo de amenaza? ¿Tiene el debido resguardo? Sí, yo le agradezco a la Policía Nacional por el resguardo y como te digo, por eso reitero que hay excelentes funcionarios en Policía Nacional. Lo que necesitamos es cuidarles, darles el apoyo político, pero también darles el apoyo operativo, que en este momento no lo tienen. Y evidentemente, cuando tú gradúas 8.500 policías y en curso express de 6 meses, cuando siempre ha sido de 18 meses, no funciona. Hay que robustecer en Policía Nacional las unidades de inteligencia y de investigación. Mira, cada una de estas unidades con capacitación, en un mes tienes un nuevo analista mandándolo a Colombia o a Chile, que son países hermanos con los cuales la Policía Nacional tiene mucha cooperación. Es decisión, por eso te reitero, eso es apoyo político. ¿Cuándo se conocerá ya en los detalles de su cierre de campaña? Bueno, ya en estos días, porque de hecho ya estamos el próximo, este domingo es extremadamente relevante al país y yo sí quisiera hacer un llamado invitando a mis hermanas y hermanos ecuatorianos, primero que vayamos a votar, que nuestro derecho en democracia, que es definir y escoger nuestros destinos a través del voto, no lo perdamos. Evidentemente hay temor, todos tenemos temor, esta situación no es algo visto antes, pero que el temor no nos inmovilice, más bien que nos lleve a la acción para corregir lo que estamos viviendo hoy en día los ecuatorianos y invitarles a que conozcan nuestra campaña y a votar todo por listas 33 reto. Javier Herbas, candidato a la presidencia de la República por reto listas 33, es quien está hablando. Javier, ¿a qué hora usted va a ejercer su derecho al voto? ¿Dónde lo hace? Yo voto en el Colegio San Gabriel y probablemente vaya con mi esposa alrededor de las 9 de la mañana, estamos pensando. Ya, ¿y van a hacer el anuncio a través de sus redes sociales o de qué manera del cierre de campaña? Bueno, sí, a través de las redes sociales siempre comunicamos, nosotros le damos siempre mucha relevancia a todas las personas que nos han seguido en el 2021, a quienes agradecemos, y a todas las personas que se siguen sumando, y siempre buscamos tener una comunicación directa de cualquier evento, comunicarlos a través de las redes sociales. ¿Qué evaluación, para finalizar, Javier, qué evaluación hace usted de esta campaña electoral y de este proceso como tal, que sin duda es inédito porque es un proceso forzado, anticipado por la decisión del presidente de disolver la Asamblea Nacional? ¿Qué evaluación tiene usted al respecto? ¿Cuál ha sido su experiencia de haber pasado por este proceso electoral nuevamente? En primer lugar, que se convocó un proceso electoral sin brindar las garantías. Responsable hay, y lo sabemos. En segundo lugar, este gobierno cada día nos tiene peor. O sea que sin duda las elecciones, por quienes votemos este 20 de agosto, porque vuelvo y repito, no importa quién llegue, pero que lo haga con determinación y liderazgo. De tal manera que este 20 de agosto es fundamental por quien elijamos. Que recuperemos nuestro país, que rescatemos a nuestro Ecuador. Muchísimas gracias al candidato presidencial Javier Herbas, que ha estado con nosotros. Muchas gracias por estar acá, Javier. Muy amable. Muchísimas gracias, Lisette. Vamos a una pausa, 8:34 minutos.